Panolti, bienvenidos. Los respetables ancianitos decían que sus ancestros tenían la creencia de que el universo y la naturaleza no eran aspectos separados, formaban un todo, una unidad, y que todo cuanto existe, lo cual percibimos como tres mundos o tres niveles de existencia, el superior, el medio y el inferior, son resultado de la interacción de fuerzas que se entrelazan por medio de finas cuerdas de energía que no se perciben a simple vista, sino que crean y sostienen de alguna forma a lo que se considera el mundo real y sus manifestaciones, es decir, a lo que percibimos, desde lo más pequeño como moléculas hasta lo más enorme como estrellas y galaxias. Decían los ancianitos que el ser humano es similar al universo y a la naturaleza, que igualmente el ser humano está formado por los mismos tres mundos que se manifiestan de diferente manera, como lo que pensamos, lo que sentimos emocionalmente y lo que sentimos físicamente, representados por la cabeza, el corazón y la carne o el cuerpo. Decían también los ancianitos que cuando el ser humano percibe al universo y a la naturaleza que le rodean, es precisamente porque las cuerdas de energía de que está hecho el ser humano se entrelazan con las finas cuerdas de energía que están en torno a él, es decir, que el ser humano consciente de sí mismo y de su entorno interactúan juntos como si lanzara una flecha hecha de partes de sí mismo que se entrecruza e incluso se enreda como si formara nudos con el tejido de cuerdas de energía del universo. Y es así como se percibe la realidad, es decir, con nuestra conciencia plena interactuando con la trama del universo, creamos la realidad. Los respetables ancianitos decían que sin la flecha de la conciencia que lanza el ser humano, los mundos y su interacción serían algo muy diferente. Si bien el ser humano es el único capaz de modificar significativamente su entorno, es más lo que destruye y es quien desequilibra la armonía de la naturaleza. Pero por otro lado, la conciencia humana es también lo único que puede interactuar creando la realidad junto con la naturaleza, aunque los ancianitos cuentan que el ser humano actual percibe el universo y la naturaleza siempre de una misma manera, desde un mismo punto de vista, lanzando esa flecha de la conciencia siempre de la misma forma, atravesando el tejido de cuerdas finas de manera estereotipada, sin hacer vibrar a las cuerdas, sin crear enlaces que contribuyan a crear, y peor aún, creemos que lo que percibimos es firme, constante y que existe por sí mismo, que es la única realidad. Cuentan los ancianitos que así hemos sido enseñados a percibir y comprender todo cuanto nos rodea, es decir, que nuestro punto de encaje o factor de direccionalidad de la conciencia son siempre iguales, rígidos y superficiales, y que esto es cierto pero solo en parte, ya que sus ancestros, sus respetables abuelos, sabían que existen muchas formas de lanzar la flecha de la conciencia hacia el universo y la naturaleza, creando intrincadas formas o trayectorias de cómo es lanzada y cómo entra y se enlaza, como si danzara dentro del entramado esa flecha. Por ello sus ancestros podían realizar proezas que ahora, con nuestro punto de encaje inmóvil, consideramos como imposibles de realizar.
proezas tales como mover rocas de gran tamaño, erigir ciudades fabulosas a escala de las constelaciones celestes, aliviar enfermedades, comunicarse aunque sus idiomas fueran muy diferentes, y muchas maravillas más, sin límite entre la energía y la materia, como el alcanzar la unidad con el todo. Decían los ancianitos que el ser humano ordinario es un ser fragmentado, un Masewali, que siempre ve al mundo desde su diminuta perspectiva, mientras que el Tekuchtli, el ser humano no ordinario, mientras percibe al mundo, va creando realidad. Une lo visible con lo no visible, unifica al Tonali y al Nahuali, haciendo que los cordones de energía que de él fluyen se introduzcan en la trama de energía del universo y la naturaleza una y otra vez, enredando y fortaleciendo, lo que le permite conocer desde todos los puntos de vista, desde todas las dimensiones, aspectos muy profundos que para los seres humanos ordinarios son invisibles. Ya hemos visto que la diferencia entre seres ordinarios y no ordinarios es similar a alguien que está dormido y a alguien que está despierto. En realidad ambos tienen las mismas características. Ninguno es mejor o superior al otro. Ser consciente es algo que le ocurre a nuestra mente y que lo une a algo que podemos llamar una mente mayor o la verdadera mente. Y quienes pueden acceder a ese nivel de conciencia tienen la oportunidad de entender cómo todo está unido, cómo todo está en equilibrio y todo tiene un porqué ser. Así, quien puede ver al mundo y sus fenómenos desde otro punto de vista diferente al que siempre hemos sido enseñados a ver, puede darse cuenta de que la verdad es única. Pero las realidades se van creando dependiendo de cómo se interactúe con lo que percibimos, de cómo sea nuestra experiencia de vida. Cuentan los respetables ancianitos que sus ancestros tenían unas plataformas desde donde podían observar a sus presas de caza. Podían desde ahí aprender sus hábitos e integrarse finalmente a la presa siendo uno con ella. En maya antiguo llamaban a estas plataformas o andamiaje Wa-Lip. Esa posición de altura permitía a quien subía en ella tener diferentes perspectivas de visión, lo que permitió que al paso del tiempo que esas plataformas fueran el origen de los templos elevados que ahora llamamos pirámides, que daban además la oportunidad de que la mente de quien subía en ellas fuera creando mentalmente un capullo, un enredo de líneas de atención a partir de un mismo lugar, pero con diferentes ángulos de visión a partir del mismo punto de origen. Ese capullo o enredo de diferentes hilos o cordones de atención y de realidad era representado como la concha de un caracol marino, llamado en chol o maya antiguo pupuy, y era similar a la forma piramidal de los templos mayas. Por ello, la representación de alguien que había logrado hacer de su vida una experiencia en donde a partir de un solo lugar haber propiciado el haber lanzado muchas flechas de conciencia hacia diferentes perspectivas, se consideraba como alguien que había logrado construir un capullo o maraña de hilos o cordones y haber salido de ello con una visión diferente del mundo en muchas realidades, es decir, se convertía en un ajau o un Tekuchtli o señor. Incluso algunos templos mayas como los de la región de Usumacinta
En la cima de sus templos piramidales colocaban lo que ellos representaban como el entramado del mundo y de la naturaleza, pieza arquitectónica que se conoce actualmente como crestería, suponiendo así que quien podía subir al templo superior de sus pirámides podía incluso ir más allá en ese ascenso y hacerse uno con el entramado y tejido de la realidad, es decir, hacerse uno con el universo. Seguiremos tratando el tema del punto de encaje. Tlazoscamati Miak. Muchas gracias.